Y esto se da a los 12 años. Yo le platico, así que a mí me gustaría ser artista y todo. Me pide mis datos Mari, que iba a acompañar. Mari Boquita. Son engañadas a través de una falsa promesa. Realmente te puedo decir que todas nosotras sufrimos demasiado. Amigos, sin duda hay historias que no se cuentan en los escenarios, sino en los silencios de quienes sobrevivieron. Durante años, el caso Trevi Andrade fue visto como un simple escándalo de farándula, un tema de portadas y conferencias, una tormenta mediática que muchos siguieron por morbo y pocos por compasión. Pero detrás de cada titular había jóvenes convertidas en piezas de un juego enfermizo. Entre ellas, 3 hermanas con un mismo sueño y un mismo destino: Carla, Katia y Carola de la Cuesta. 3 adolescentes que creyeron estar firmando el comienzo de una carrera artística, cuando en realidad firmaban su desaparición en vida. Lo que comenzó con la promesa de fama terminó convirtiéndose en una historia de sometimiento, manipulación y miedo. Yo llegué en un momento, en que no tuve que hacer nada, yo llegué como invitada especial. Ellas eran solo unas niñas cuando conocieron a su ídolo. La sonrisa, las cámaras, los aplausos, todo parecía perfecto. Pero dentro de las paredes donde se suponía que se formaban estrellas, se levantaba un sistema oscuro del que muy pocas salieron con vida emocional. Hoy, más de 3 décadas después, los ecos de esa historia siguen resonando. Libros, testimonios, juicios y nuevas denuncias siguen revelando lo que por años se intentó ocultar. Y aunque algunos nombres intentaron limpiar su imagen, hay heridas que no se borran con comunicados ni abogados. Aunque debo advertirles, amigos, que esta historia no es para blanditos de corazón. Es cruda y muy oscura, tanto que sentirás escalofríos al enterarte de todo. Así que, si quieres conocer cómo una ilusión terminó convertida en una pesadilla, suscríbete al canal, activa la campanita y quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no son simples rumores ni exageraciones de la prensa, son los 25 datos más escalofriantes del caso de las hermanas de la Cuesta, una historia donde el talento se usó como carnada, el poder como prisión y la fama como la máscara de algo mucho más siniestro. Así que sin más, vámonos a lo que te traje, Chencha, nuestro dato escalofriante número 1. El reclutamiento fantasma. Todo comenzó con un evento que parecía inofensivo. Una convivencia de fans en Puebla, en 1991. Decenas de adolescentes esperaban un autógrafo, una foto o una palabra de su ídolo, sin imaginar que algunas serían elegidas para algo más. Entre la multitud estaban Carla y Katia de la Cuesta, 2 hermanas de 13 y 14 años, ingenuas, emocionadas, con los ojos llenos de ilusión y la certeza de que la suerte por fin las había alcanzado. Gloria Trevi se acercó a ellas con amabilidad y promesas. Les habló de una supuesta academia musical secreta donde recibirían clases de canto, danza y actuación. Les aseguró que ese era el primer paso hacia la fama, que eran especiales, diferentes, que habían nacido para brillar. Aquellas palabras bastaron para convencer a las niñas y a sus padres, quienes vieron en esa oportunidad el inicio de un futuro prometedor. Los padres, sin motivos para dudar, firmaron permisos y entregaron su confianza. Las niñas partieron felices, pensando que en poco tiempo estarían en televisión. Pero lo que esperaban como un viaje de sueños se convirtió en el inicio de un encierro cuidadosamente planeado. Carla contaría años después que esa fue la última vez que vio su casa con libertad. Aquella academia no tenía salones, ni profesores, ni escenarios. Solo paredes y puertas que se cerraban con llave. Detrás de la ilusión de la fama se escondía un mecanismo de control que operaba en silencio, mientras el mundo seguía creyendo que todo era parte del espectáculo. Me decían que nunca iban a volver a ver a mis 2 hermanas, que si yo me iba, no iban a volver a ver a mis hermanas. Nuestro dato escalofriante número 2. La entrega a un hombre de sombra. El viaje que debía llevarlas a su preparación artística terminó en una casa sin letreros ni ventanas abiertas, en Ciudad de México. Las recibió Sergio Andrade, el productor que muchos consideraban un genio musical, el hombre detrás del éxito de Trevi. Desde el primer momento impuso reglas, horarios, restricciones y un tono autoritario disfrazado de disciplina. Trevi,
que hasta ese punto había sido la figura amable, comenzó a desaparecer de escena, dejando a las adolescentes bajo el control absoluto de Andrade. Las separó entre sí, les prohibió comunicarse con su familia y les limitó cualquier contacto con el exterior. Ningún teléfono, ninguna carta, ninguna visita. Andrade se presentaba como guía y protector, pero su verdadero papel era otro. Revisaba todo lo que comían, decían o hacían. Les repetía que fuera de esa casa solo existía el peligro, que el mundo las traicionaría, que debían agradecer estar bajo su cuidado. En poco tiempo, las hermanas empezaron a hablar como él, a pensar como él, a obedecer sin cuestionar. El brillo de la promesa inicial se había apagado. Lo que alguna vez fue una oportunidad se había convertido en obediencia ciega, sin aplausos, sin público, sin salida. Luego había muchísima violencia física, terrible violencia física. Nuestro dato escalofriante número 3. La llegada de Carola. Cuando Carola, la mayor de las tres, supo que sus hermanas estaban triunfando junto a Trevi, quiso unirse a ellas. Desde niña había seguido cada canción, cada entrevista, soñando con ser parte de ese mismo mundo. Recibió la misma invitación que ellas, un campamento de verano musical, lleno de promesas y viajes. Nadie le explicó que ese campamento era, en realidad, una casa donde la libertad terminaba en la puerta. Al llegar, encontró un ambiente distinto a lo que imaginaba. No había música, ni ensayos, ni alegría. Solo un silencio denso, miradas perdidas y sonrisas nerviosas. La recibieron con afecto fingido y le dieron pastillas para relajarse. También le pusieron a firmar papeles que no comprendía, asegurándole que era solo por protocolo. En cuestión de horas, perdió el control de su propia vida. En su libro, Carola escribiría que fue el momento en que dejó de reconocerse. Todo lo que hacía, comía o pensaba, debía pasar por autorización. Aunque sabía que sus hermanas estaban cerca, no podía verlas. Estaban en la misma casa, pero separadas. Ese aislamiento no era casual, era parte de una estrategia diseñada para quebrarlas emocionalmente y borrar cualquier lazo entre ellas. Con cualquiera de ustedes o con cualquier persona que no esté en posición de defenderse. Nuestro dato escalofriante número 4. Las sustancias del silencio. Con el tiempo, las tres hermanas comenzaron a notar que su lucidez se desvanecía. Andrade les daba sustancias bajo distintos pretextos. Unas eran para el estrés, otras para descansar, y algunas como reconocimiento por obedecer. Nadie podía negarse. Los efectos eran inmediatos. Mareo, confusión, agotamiento. Era una forma de mantenerlas sumisas y desorientadas. En los testimonios posteriores, Carla explicó que los días se medían por el efecto de las pastillas. Había momentos en que no sabían si era de día o de noche. Si alguna intentaba resistirse, el castigo era el encierro sin comida o la oscuridad absoluta. La dependencia no fue casualidad. Cuanto menos recordaban, más fácil era manipularlas. Vivían en un estado de somnolencia constante, donde la línea entre realidad y control se desdibujaba. Dormir se volvió una forma de huir. Pensar, una forma de meterse en problemas. El silencio no era tranquilidad, era el precio de seguir respirando, según contaron después quienes sobrevivieron. Hubo todas las detenciones, pues ya habíamos declarado prácticamente todas, ¿no? Entonces, Nuestro dato escalofriante número 5. Las marcas de pertenencia. Con los meses, Andrade decidió dejar una señal que fuera imposible de borrar. Reunió a las tres hermanas y les ordenó grabar su nombre en la piel, no como adorno ni como gesto de afecto, sino como una marca de posesión. En una habitación improvisada, con instrumentos rudimentarios, las obligó a hacerlo bajo amenaza. Nadie se negó. El dolor fue inmediato, pero el verdadero daño llegó después. Cada vez que él revisaba esas marcas, les recordaba a quién pertenecían. Katia contaría años después que mirarse al espejo era revivir la humillación. Carla escribiría que ese tatuaje fue una cadena invisible, una marca que ni el tiempo ni la terapia lograron borrar. Tres hermanas con el mismo apellido, tres cuerpos marcados con el mismo sello. No era arte, ni rebeldía, ni devoción. Era un acto de dominio. Y con él, comprendieron que ya no había regreso posible. Punto de vista, o sea, fue
muy mala, o sea, a mí me hizo cosas horrendas. Nuestro dato escalofriante número 6. El aislamiento total. Con el paso del tiempo, las hermanas de la Cuesta fueron borrando todo rastro de su vida anterior. Las cartas que escribían nunca salían de la casa. Las llamadas que intentaban hacer eran filtradas o directamente inventadas por Andrade, quien respondía por ellas ante los padres, asegurando que todo estaba bien. Cuando sus padres pedían visitarlas, se les decía que no era posible por cuestiones de agenda, que estaban de gira o estudiando. Poco a poco, el contacto se extinguió. Dentro de aquella casa, la rutina era la misma: levantarse, obedecer, callar. Las habitaciones eran pequeñas, sin ventanas abiertas, y las puertas se cerraban con llave por fuera. A veces las separaban, colocándolas en distintos cuartos durante días, obligándolas a escuchar los sollozos de la otra sin poder acercarse. La soledad era parte del castigo. Andrade les repetía que el mundo exterior era un lugar hostil, que nadie las entendería, que su familia no las quería. Y así, día tras día, el miedo fue reemplazando los recuerdos. Carla lo explicaría años más tarde. El silencio era tan fuerte que terminabas creyendo que tenías la culpa de algo. Era un aislamiento calculado, no solo físico, sino emocional, una técnica de desgaste que las fue despojando de todo lo que habían sido antes de cruzar esa puerta. Porque nosotros estábamos en total esclavitud y explotación. ¿Pero o sea, por qué? Finalmente... Nuestro dato escalofriante, número 7. El intento de fuga. En medio de ese encierro, hubo un breve instante de esperanza. Carla, con apenas 15 años, decidió escapar. Esperó una noche sin vigilancia, escaló un muro y corrió hasta perder el aliento. No sabía a dónde ir, solo quería salir. Pero su libertad duró poco. Andrade la rastreó, la encontró y la arrastró de vuelta frente a sus hermanas. Aquella escena quedó grabada en su memoria. Los golpes, los gritos, las amenazas. Carla terminó con costillas fracturadas y el cuerpo lleno de moretones. Andrade le dijo que si volvía a intentarlo, no castigaría solo a ella, sino también a Katia y a Carola. A partir de ese momento, ninguna volvió a hablar de huir. El mensaje había sido claro: cualquier intento de rebelión se pagaba con dolor. Ese episodio marcó un antes y un después. Las tres comprendieron que en esa casa no existía la palabra escapar. Lo que comenzó como un acto de valentía se convirtió en una lección de terror que las mantendría sometidas por años. Nuestro dato escalofriante número 8. El reclutamiento forzado. Cuando Andrade comprobó que las hermanas ya no se atrevían a desobedecer, dio un paso más. Les ordenó convertirse en reclutadoras. Debían convencer a otras adolescentes de unirse al supuesto proyecto musical. Tenían que repetir el mismo discurso que las había atrapado: fama, televisión, discos, éxito. Katia fue quien, bajo presión, contactó a Karina Yapor, una joven de 14 años con sueños parecidos. Le habló de oportunidades, de escenarios y de viajes, sin poder advertirle lo que realmente ocurría detrás. No lo hacía por maldad, lo hacía porque Andrade las tenía amenazadas. Si no obedecían, castigaba a sus hermanas. Si dudaban, las separaba durante días. Según relataron después, ese momento fue devastador. Entregar a otra joven al mismo destino fue el punto más bajo de su sometimiento. Carla recordaría que nunca volvió a mirarse igual desde entonces. Reclutar a otras chicas era una forma más de esclavitud, pero con una carga adicional: la culpa. Y esto se da a los 12 años. Yo le platico, así que a mí me gustaría ser artista y todo. Me pide mis datos Mari, que Mari Boquita. Nuestro dato escalofriante número 9. Las grabaciones del horror. Dentro de la casa, Andrade instaló cámaras. Les decía que era para registrar su progreso artístico, pero las cintas no tenían nada que ver con la música. Las obligaba a participar y a sostener los equipos mientras grababa lo que él llamaba pruebas de fidelidad. Después, las reunía para ver esas grabaciones y asegurarse de que comprendieran el mensaje. Si alguna hablaba, el mundo vería su rostro en esas imágenes. Era un chantaje perfecto. No necesitaba cadenas ni barrotes. El miedo a la exposición bastaba para mantenerlas en silencio. Según contaron más tarde, algunas de esas cintas fueron destruidas cuando el escándalo estalló, pero muchas nunca aparecieron. Y aunque físicamente desaparecieran,
Lo que mostraban quedó grabado en la memoria de quienes estuvieron ahí. Ella sabe, como yo sé, que yo no soy ni más ni menos víctima que ella. Nuestro dato escalofriante número 10. Las humillaciones diarias. En aquella casa no existía el descanso. Andrade convertía cada día en un acto de control. Las hacía competir entre ellas para ganarse su atención. Les imponía tareas absurdas y castigos degradantes. A veces las obligaba a limpiar el suelo durante horas, a repetir frases de obediencia o a permanecer de pie toda la noche. Ninguna sabía cuándo terminaría la jornada. Carola contaría años después que lo más destructivo no era el dolor físico, sino la confusión. Un día podían recibir palabras dulces y al siguiente, insultos. El castigo y la recompensa se mezclaban hasta hacerlas dudar de su propio criterio. Con el tiempo, las jóvenes dejaron de verse como hermanas. Comenzaron a competir, a desconfiar, a guardar silencio incluso entre ellas. Eso era lo que Andrade buscaba, que ya no pensaran como víctimas, sino como parte de un sistema que dependía de él. Cada humillación era una forma de borrar su identidad. Cada día, una oportunidad más para quebrarlas un poco más. Así, el miedo se volvió costumbre, y la costumbre, supervivencia. Nuestro dato escalofriante, número 11. El lavado de cerebro. A esas alturas, ya no era necesario encerrarlas físicamente. El control estaba dentro de sus cabezas. Andrade repetía los mismos discursos cada día, como si estuviera programando su pensamiento. Les decía que el mundo era un lugar peligroso, que nadie fuera de esa casa las entendería, que solo él podía guiarlas. Las convencía de que sus familias las habían abandonado y que su única salvación era permanecer fieles al grupo. Les quitó los nombres y les puso apodos que solo él podía usar. Prohibió palabras como mamá, papá o hogar. Todo debía girar en torno a su figura y a la supuesta misión divina del clan. Si alguna lloraba o mostraba tristeza, él la acusaba de traicionar la causa. Las adolescentes, confundidas y agotadas, terminaron creyendo que no podían sobrevivir fuera de esas paredes. Incluso cuando llegaban nuevas chicas, el patrón se repetía. Todas eran sometidas al mismo adoctrinamiento. Lo peor es que muchas de ellas llegaron a defenderlo, no por lealtad, sino porque ya no sabían distinguir la realidad del control. Carla reconocería años después que durante un tiempo creyó que debía protegerlo, que lo hacía por amor, sin entender que en realidad obedecía por miedo. Le compete a él el hecho de quién se puede ir y quién no. O sea, en ese aspecto sí. Nuestro dato escalofriante número 12. La maternidad interrumpida. Cuando Carla tenía 18 años, su cuerpo empezó a mostrar señales de agotamiento. Había subido de peso, se sentía débil, y pronto descubrió que estaba embarazada. En lugar de recibir apoyo o atención médica, la noticia desató la ira de Andrade. Nadie debía saberlo. Nadie debía preguntar. Según su propio testimonio, fue sometida a un procedimiento improvisado, sin anestesia ni ayuda profesional, bajo las órdenes directas de él. Sus hermanas estuvieron presentes. Las obligó a mirar, como advertencia. Lo que vivió Carla esa noche marcó un antes y un después en su mente. Perdió mucho líquido vital, estuvo al borde de la muerte, y cuando logró sobrevivir, la respuesta fue el silencio. Nadie habló del tema, nadie la consoló. Andrade le dijo que lo ocurrido era una prueba de fortaleza, que debía sentirse agradecida por seguir viva. Años después, Carla escribiría que ese momento fue cuando dejó de tener miedo. No porque se sintiera fuerte, sino porque ya no le quedaba nada por perder. El vacío se convirtió en su única forma de resistencia. Son engañadas a través de una falsa promesa. Nuestro dato escalofriante número 13. La maternidad bajo dominio. Poco tiempo después, Carla y Carola volvieron a quedar embarazadas, esta vez casi al mismo tiempo. Ninguna de las dos lo buscó. Era parte del control, un nuevo método para mantenerlas ligadas al clan. Andrade usaba la maternidad como una cadena. Les decía que esos hijos eran bendiciones del grupo y que debían criarlos bajo su autoridad. Los partos fueron en condiciones precarias, sin hospitales ni médicos. Todo ocurría dentro de casas rentadas o improvisadas, con lo mínimo necesario.
Nadie felicitaba a las madres. Nadie celebraba los nacimientos. Los bebés no representaban amor ni familia. Eran el recordatorio de que el dominio sobre sus cuerpos era absoluto. Carola contaría que dormía abrazada a su hijo, temiendo que se lo arrebataran. Carla, por su parte, no podía ni cargar a su hija por la debilidad. Aún así, ambas obedecían. No lo hacían por fe, sino por miedo. Aquellos niños, nacidos en medio del silencio, se convirtieron en testigos involuntarios de una historia que apenas empezaba a derrumbarse. Nuestro dato escalofriante número 14. Milton, el hijo nacido en el encierro. En 1999, mientras el grupo ya se escondía en Brasil, Carola dio a luz a un niño. Milton. Tenía apenas unos meses de vida cuando todo el sistema comenzó a venirse abajo. Las autoridades brasileñas ya los buscaban, y las casas donde vivían cambiaban constantemente. Carola lo alimentaba con lo que podía, muchas veces sin leche ni pañales. El día del arresto fue caótico. La policía irrumpió y el bebé fue separado de su madre. Carola perdió la noción del tiempo y del lugar. No supo si volvería a verlo. Esa escena quedó marcada para siempre en su memoria. Cuando años después logró reunirse con él, el niño ya no la recordaba. Era apenas una sombra en su vida. El caso de Milton se volvió simbólico. Representaba la consecuencia más cruel del encierro. Un niño nacido en medio del miedo, sin saber que su existencia era producto del control de un hombre sobre varias generaciones de víctimas. Nuestro dato escalofriante número 15. Hermanos y medias verdades. Milton, el hijo de Carola, y Valentina, la hija de Carla, nacieron con apenas meses de diferencia. 2 bebés dentro del mismo encierro. 2 vidas entrelazadas por circunstancias imposibles de explicar. Con el tiempo, se sabría que eran primos y al mismo tiempo medio hermanos. Ese detalle biológico, más allá de lo clínico, expuso hasta dónde llegaba el dominio de Andrade. Nada ocurría sin su permiso. Las relaciones, los embarazos, los nacimientos, todo formaba parte de su estructura de poder. Las maternidades eran vistas como propiedad del clan, no como la decisión de una mujer. Para las hermanas de la Cuesta, esos hijos representaron una mezcla de amor y culpa. Eran sus razones para seguir respirando, pero también los recordatorios vivos del control que habían sufrido. En entrevistas posteriores, Carla diría que lo más doloroso no fue el encierro, ni los castigos, ni el miedo, sino criar a un hijo sabiendo que fue concebido dentro de un sistema donde la voluntad no existía. Segura que Valentina jamás ha querido tener un acercamiento con su padre. Nuestro dato escalofriante número 16. La huida a Brasil. Cuando las autoridades mexicanas comenzaron a recibir denuncias y el escándalo mediático ya era imposible de ocultar, Andrade tomó una decisión: huir. Planeó la salida con precisión, ordenando a su grupo viajar con documentos falsos hacia Sudamérica. El destino elegido fue Brasil. Les dijo que allá comenzarían una nueva etapa, que los medios no podrían alcanzarlos y que todo volvería a ser como antes. Para las hermanas de la Cuesta, no era un viaje de libertad, sino de huida forzada. Cruzaron aeropuertos disfrazadas, sin saber exactamente a dónde iban. Una vez instalados en Río de Janeiro, el encierro continuó. Andrade rentó casas aisladas, cambiando constantemente de dirección para evitar ser localizado. Las reglas eran las mismas: silencio, obediencia y miedo. A los ojos del mundo, parecían desaparecer. Nadie sabía de ellas, ni de Trevi, ni de las demás jóvenes. Pero dentro de esas paredes, el control era todavía más brutal. Había escasez de comida, poca higiene y un ambiente de paranoia constante. Andrade revisaba cada movimiento, convencido de que alguien los vigilaba. Aquella nueva vida en Brasil fue simplemente la extensión de la pesadilla. Podrá dejarse llevar por rumores o por noticias tendenciosas o por toda una cosa. Nuestro dato escalofriante número 17. La triste pérdida de Ana Dalai. En ese periodo de exilio ocurrió uno de los hechos más oscuros del caso: la muerte de Ana Dalai, la hija de Gloria Trevi y Sergio Andrade. Nadie sabe con certeza lo que ocurrió. Las versiones son contradictorias, los informes confusos. Lo que se sabe es que la niña murió en circunstancias no aclaradas, mientras el grupo permanecía oculto en Río.
Se dice que Andrade prohibió que se avisara a las autoridades y que las jóvenes fueron obligadas a permanecer en silencio. Las hermanas de la Cuesta estuvieron presentes. Años después, los testimonios hablarían de aquella noche como un punto sin retorno. Se mencionó que la niña fue velada en secreto y que después su cuerpo desapareció. No hubo registro médico ni acta de defunción. Para las hermanas, ese episodio fue la confirmación de que no había límites. El miedo ya no era solo por ellas, sino por lo que podían llegar a presenciar. Desde ese momento, la culpa se convirtió en un peso constante. Nunca olvidaron el silencio que se impuso aquella noche, ni la mirada de Trevi, perdida entre la confusión y la obediencia. Están con Dios y están contigo. No tengo un lugar donde llevarle flores. Nuestro dato escalofriante número 18. El nacimiento de Valentina. En medio del caos, Carla volvió a enfrentarse al dolor y a la esperanza. Estaba embarazada y su cuerpo apenas resistía. Sin atención médica, dio a luz en una casa improvisada en Río de Janeiro con la ayuda de las otras jóvenes. No había doctores ni enfermeras, solo las instrucciones que Andrade dictaba como si fuera un experto. La niña se llamó Valentina. Su nacimiento fue un acto de supervivencia. Mientras el resto del grupo se hundía en el miedo, ese pequeño ser representó para Carla el único motivo para resistir. Pero incluso ese vínculo fue usado en su contra. Andrade repetía que la bebé pertenecía al grupo, que no era solo de ella, y que debía criarla bajo sus reglas. Carla vivió meses en la incertidumbre. A veces la dejaban cuidar a su hija, otras se la quitaban sin explicación. Dormía con el miedo constante de que la niña desapareciera. Décadas después, aún recordaría ese llanto como el único sonido que la mantenía cuerda en medio del encierro. Que la gente vea si Valentina, una hija de tal, y qué pasó y qué piensa y a quién va, contra quién se va ahora. Nuestro dato escalofriante número 19. La detención en Río de Janeiro. El 13 de enero del año 2000, la historia cambió para todos. La policía brasileña, tras recibir una alerta internacional, localizó la casa donde se escondían Trevi, Andrade y las demás jóvenes, entre ellas las hermanas de la Cuesta. El operativo fue rápido y violento. Los agentes irrumpieron de madrugada, encontrando documentos falsos, cámaras, bebés y a un grupo de mujeres en evidente estado de shock. Las imágenes del arresto dieron la vuelta al mundo. Andrade fue esposado, Trevi lloraba y las hermanas gritaban pidiendo ayuda. Los bebés, Milton y Valentina, fueron separados de inmediato y puestos bajo resguardo. Nadie entendía lo que realmente estaba pasando. La prensa internacional hablaba de un culto de manipulación y las autoridades mexicanas exigían la extradición inmediata. Para las hermanas, esa detención fue el fin del encierro físico, pero el inicio del encierro mediático. Lo que siguió fueron interrogatorios interminables, traslados entre cárceles y la exposición pública de su historia ante un mundo que no las veía como víctimas, sino como cómplices. Nuestro dato escalofriante número 20. Los meses de prisión. Katia fue extraditada a Chihuahua, mientras Carla y Carola permanecieron en distintos centros de reclusión en Brasil y México. Ninguna entendía qué estaba ocurriendo. Las celdas eran frías, los interrogatorios interminables, y la prensa las perseguía como si fueran celebridades de un escándalo. Las llamaban las chicas de Andrade, reduciendo toda su historia a un titular. Dentro de la prisión, sufrieron acoso y agresiones. Las reclusas las señalaban, los guardias las humillaban. Katia llegó a negarlo todo, no por convicción, sino por miedo. Decía lo que le habían enseñado a decir, que nadie las obligaba, que todo era voluntario. Pero el tiempo y el aislamiento fueron quebrándola. Comenzó a recordar, a hablar, a entender. Cuando recuperaron la libertad, ninguna volvió a ser la misma. Las tres hermanas habían sobrevivido al encierro, a la manipulación y a la prisión, pero el mundo que las esperaba afuera seguía sin creerles del todo. Lo que se suponía que sería su salida del infierno se convirtió en otro tipo de condena: vivir señaladas por un pasado que no eligieron. Nuestro dato escalofriante número 21. La defensa pública de Trevi. Cuando las autoridades comenzaron a reconstruir los hechos y los medios internacionales seguían cada paso del caso, Gloria Trevi decidió hablar.
Apareció ante las cámaras defendiendo a Andrade y asegurando que todas las acusaciones eran parte de una conspiración mediática. Su discurso, preparado y repetido una y otra vez, intentaba desarmar el escándalo. Pero no estaba sola. Katia, una de las hermanas, fue obligada a acompañarla frente a los reporteros. En aquel video que dio la vuelta al país, se le ve nerviosa, con la mirada baja, repitiendo frases que claramente no eran suyas. Nada de lo que dicen es verdad. Estamos bien. Nadie nos obliga a nada. Los que conocían la historia entendieron que aquello no era una defensa, sino otra forma de control. Era la voz de una joven aún bajo la influencia del mismo hombre que la había quebrado. Está bien, si quieren vender poniendo títulos amarillistas, háganlo, pero... Carla confirmaría años después que esas declaraciones se grabaron bajo amenaza, que había vigilancia incluso en el estudio y que todo fue parte de una estrategia para aparentar normalidad. Mientras el público debatía quién mentía, ellas seguían sin poder hablar libremente. Nuestro dato escalofriante número 22. La separación de los hijos. Durante la detención en Brasil, los hijos de las hermanas, Valentina y Milton, fueron separados de sus madres. Las autoridades los trasladaron a instituciones de protección infantil, y las mujeres fueron llevadas a prisión sin poder despedirse. Los informes policiales registraron gritos, llanto y un caos generalizado. Carola contaría más tarde que aquella escena fue el momento en que realmente perdió la razón. Intentó correr tras su hijo, pero fue detenida por la fuerza. Carla, en cambio, cayó en un estado de shock. No lloró. Simplemente quedó inmóvil, con la mirada fija, repitiendo que se lo habían quitado todo. Ninguna sabía si volverían a ver a sus hijos. Durante años, las fotografías de los bebés circularon en periódicos y programas de televisión, sin que se respetara su identidad. La prensa, sin escrúpulos, convirtió el sufrimiento de esas madres en espectáculo. Lo que para ellas fue una tragedia, para el público se volvió morbo. Todo a la luz, el caso criminal que México dejó en la oscuridad y que Nuestro dato escalofriante número 23. El testimonio que lo cambió todo. En 2004, tras años de juicios, traslados y declaraciones cruzadas, Katia de la Cuesta decidió romper el silencio. Frente a los jueces, relató con detalle lo que había vivido, los castigos, las amenazas, los engaños y el papel que desempeñaba cada miembro del grupo. Habló con la voz temblorosa, pero con una convicción que no había mostrado antes. Dijo que su vida había sido controlada desde los 14 años y que durante mucho tiempo no supo distinguir la verdad de la manipulación. Mencionó a otras víctimas y describió situaciones que hasta entonces nadie se había atrevido a nombrar. Aquel testimonio dividió la opinión pública. Algunos la acusaron de mentir, otros la señalaron como cómplice, y unos pocos comenzaron a entender que detrás del escándalo había una red de abuso que había durado más de una década. Pero, aunque su declaración ayudó a reconstruir parte del caso, no fue suficiente. Trevi fue absuelta por falta de pruebas, y el sistema judicial mexicano dejó un vacío que jamás se llenó. Carla lo resumiría años después con una frase que se volvió icónica. Nos juzgaron más por sobrevivir que por haber sido víctimas. Realmente te puedo decir que todas nosotras sufrimos demasiado. Nuestro dato escalofriante número 24. La liberación del hombre que lo inició todo. Sergio Andrade fue condenado a poco más de 7 años de prisión y solo por un caso, el de Karina Yapor. Ninguna otra acusación prosperó. La justicia mexicana argumentó falta de pruebas suficientes, a pesar de los múltiples testimonios, las investigaciones internacionales y la evidencia presentada. En 2007, el hombre que había construido el sistema de manipulación fue liberado. Salió de prisión sin dar declaraciones y se refugió lejos de la vida pública. Desde entonces, ha vivido en silencio, mientras las víctimas siguen enfrentando terapias, medicamentos y el peso de sus recuerdos. Carla escribió que esa liberación fue más dolorosa que cualquier castigo físico. Saber que el responsable de su destrucción caminaba libre la hizo entender que la justicia no siempre llega, y cuando llega, no siempre sana. Para las hermanas, su salida fue como una segunda condena. El mundo las había señalado, los culpables habían quedado impunes
y su historia seguía repitiéndose en titulares cada vez que alguien mencionaba el nombre de Trevi o Andrade. Nuestro dato escalofriante número 25. El estigma mediático. Cuando todo terminó, los juicios, las condenas, las portadas, las hermanas de la Cuesta intentaron reconstruir su vida, pero el mundo no las dejó. La prensa las seguía señalando como si aún fueran parte del escándalo. Los productores de televisión las rechazaban, los vecinos las miraban con desconfianza y los comentarios en medios las reducían a las chicas de Andrade. Carla decidió escribir su libro El infierno de Trevi y Andrade, no para buscar fama, sino para recuperar su voz. Carola intentó rehacer su vida lejos de México y Katia se mantuvo en silencio por años. Cada una tomó un camino distinto, pero las tres cargaron con el mismo peso, el de haber sido víctimas públicas de un sistema que prefirió mirar hacia otro lado. El 8 de marzo de 2024, Carla de la Cuesta, junto a otras sobrevivientes del caso, presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las omisiones del Estado mexicano. No buscan venganza, sino reconocimiento. Quieren que se entienda que lo que vivieron no fue un chisme ni una historia de farándula, sino un patrón de abuso sistemático que afectó a decenas de jóvenes. 30 años después, las hermanas siguen cargando con las consecuencias, pero también con la fuerza de haber sobrevivido. Su voz, antes silenciada, hoy resuena con la misma claridad con la que un día comenzó su pesadilla, frente a un público que aún no sabe cómo mirar la verdad sin apartar la vista. Si llegaste hasta aquí, ya conoces una parte de lo que durante mucho tiempo se intentó ocultar, pero aún quedan historias, nombres y verdades detrás del caso Trevi Andrade que todavía no se han contado. Así que suscríbete al canal, activa la campanita y mantente pendiente, porque esta serie apenas comienza. Lo que sigue va a mostrar que el espectáculo no siempre se apaga cuando se cierran las cortinas. Adiós.